producción y bienvenidos al siguiente capítulo de nuestra serie de evaluación de tratamientos funcionales en textiles. Como hemos hablado en el pasado, pues hemos generado en Intertech esta serie de charlas, breves charlas, para pues comprender mejor los métodos o las pruebas que existen y que realizamos en nuestros laboratorios para verificar el buen funcionamiento de estos tratamientos. Definitivamente, el, el, los tratamientos en el área de Activewear pues están tomando tienen un gran auge, se vuelven sumamente importantes como diferenciadores de productos, como este valor agregado que algunas veces queremos transferir con nuestros productos hacia los consumidores, pero es muy importante el establecer claros requisitos de cuáles son los que debemos cumplir, cuáles son las regulaciones alrededor de las cuales debemos de atenernos y que debemos cumplir para poder decir algo sobre un producto, ¿sí? Entonces, cuando vamos a decir algo sobre un producto, pues el término en inglés es un product claim, en la traducción en español podría ser una reclamación de producto o hacer una aseveración de una función del producto, ¿sí? Y aquí viene pues una parte muy importante que tenemos que tomar en consideración y que es, si yo le estoy diciendo a algún consumidor sobre lo que va a ser mi producto, pues debo de tener los métodos para poder verificar no solo de que en inicio, en la etapa de desarrollo del producto o en la creación de este producto, vamos a cumplir con esa promesa, pero como también a través de los ciclos de producción y la vida del producto, esta funcionalidad se va a mantener presente y cómo realmente va a continuar funcionando de la manera que esperamos. Es sumamente importante también establecer claramente con nuestros proveedores, o sea, quien manufactura la prenda, quien desarrolla la tela, quien nos vende los productos químicos que tal vez se van a adicionar al producto o las fibras que vamos a utilizar, cuáles son nuestras expectativas, tal vez como una marca, viéndolo por el lado de siendo una marca que va a ser una reclamación, vamos a utilizar esa palabra de ahora en adelante, ¿no? O esa aseveración del producto, cuáles son mis expectativas que se deben de cumplir a través del tiempo y cuáles son los límites donde se debe mantener para hacer cumplir esa promesa que le estamos haciendo a los consumidores. Sí, si bien pues han proliferado mucho de estos tratamientos, como lo hemos hablado en el pasado, también los tratamientos como el antimicrobial, en este caso vamos a hablar de Quick Dry o el manejo de la humedad, el estiramiento y recuperación del textiles y otras funcionalidades que ya van teniendo los textiles y que son ahora muy apreciadas por muchos de los consumidores, pues sí tenemos que tener muy claros cuáles van a ser los métodos de prueba con los que yo voy a evaluar el cumplimiento y cuáles son los requisitos que yo le voy a exigir a mi cadena de producción que se cumpla en su etapa de desarrollo y obviamente también durante el ciclo de producción. Entonces, ya hablamos algunos temas en el pasado, tenemos algunos otros temas que vamos a ir presentando en las siguientes sesiones sobre otras funcionalidades que conocemos y vamos viendo que van creciendo en la región. En este caso, pues vamos a hablar de Quick Dry o el manejo de la humedad. No parece una traducción directa, obviamente, de las palabras en inglés, pero básicamente lo que estamos tratando de buscar con estos tratamientos es el manejo de la humedad en el textil. Y pongámonos en este enfoque, ¿no? Pues obviamente el cuerpo tiene un sistema de enfriamiento pues muy eficiente, ¿no? Tenemos un sistema donde producimos sudor, producimos vapor de agua y por medio de la evaporación de este sudor pues se va enfriando el cuerpo, ¿sí? Cuando pues las gotas de sudor llegan a la superficie de la piel, pues por medio de la evaporación, entonces es como vamos enfriando el cuerpo y eso evita pues tener un sentimiento de calentamiento, ¿no? Esto obviamente se complica cuando ya tenemos una barrera sobre el cuerpo y el textil pues puede potencialmente convertirse en una barrera que no permite esa transferencia o esa evaporación del sudor y puede constituir pues tal vez
una falta de confort, o sea, no te sientes cómodo con la prenda cuando estás utilizando. Y ponte, por ejemplo, para aquellos que hacen ejercicio o corren, si tú utilizas, pues, si corrieras con una bolsa plástica puesta encima de tu cuerpo y salir a correr con ellos, pues obviamente constituye una barrera muy eficiente para no permitir que se elimine o se logre evaporar el sudor y por lo tanto, pues vamos a sofocar tal vez dentro de la prenda. Y eso, pues es lo que vamos a tratar de evitar por medio del manejo de la humedad. La humedad, pues, o el manejo de esta misma va a venir en dos formas, por medio del vapor del agua, de que se produce, obviamente está el cuerpo caliente durante la actividad física y se va a generar vapor de agua, o el sudor mismo que va a depositar en la superficie de la piel del usuario y si realmente tenemos una barrera sobre el cuerpo, pues no se va a medir. Entonces sientes que estás estirando agua, que estás cubierto de líquido y eso realmente no es una sensación muy cómoda para aquellos que la han vivido. Aquel textil que reconocemos como que tiene un excelente manejo de la humedad es aquel en el cual tú sientes tu piel seca, está haciendo toda su función del manejo de la humedad y hay un traslado, un movimiento de la humedad. Entonces, vamos a ver de que la mejora en el confort de una prenda es derivada del manejo del agua que se va a depositar sobre el cuerpo o el vapor que pueda acumularse entre el usuario y el textil. O sea, lo que queremos es pues, que respire. Muy diferente, por ejemplo, de aquellos textiles que lo cual tal vez tiene el efecto inverso. Si queremos, por ejemplo, tenemos un traje para un impermeable, ¿no? Para no permitir de que te empapes con la lluvia, pues obviamente ese es el efecto totalmente inverso. Lo que no quieres es que penetre el agua a través de esa capa que está sobre el cuerpo y lo que no quieres es que logre entrar al usuario y que lo moje. Entonces ahí tenemos completamente el opuesto. Sí, pues obviamente lo que hemos ido viendo también es que no solo es aquella ropa de alto desempeño la cual estamos viendo, sino hay un maridaje ahora, hay una combinación ahora entre la industria del fashion, ¿sí? O de la moda y algunas de estas funcionalidades. Entonces vemos también que algunos de estos que quieren una prenda que sea muy vistosa, muy bonita, pero también permita cierta respirabilidad y sea cómoda. O sea, un vestido, una camisa, algo que pueda utilizar una persona y que se vea muy bien, pero también al mismo tiempo tenga esa funcionalidad de confort, de que respira, de que es casi no tengo, como que no tuviera nada puesto encima y me permite enfriarme. Entonces, el objetivo realmente del Quick Dry, como lo vamos a conducir a una serie de pruebas que evalúa esto, es pues, mantener al usuario seco, tomando el agua que se encuentra sobre la piel, transportar al exterior de la prenda por medio de un proceso de absorción, sifoneo, difusión y evaporación. Estamos viendo cómo estas tres cuatro funciones pues van formando como lo vamos a ver como la absorción, la difusión y la evaporación como el famoso triángulo del fuego, ¿no? Si falta alguna de estas tres, es posible que sufra el quick dry como una función completa que tiene que tener el textil, ¿sí? Um, por ejemplo, muchos de nosotros, como les dije ahorita, el ejemplo de esa bolsa plástica que te vas a poner justo antes de salir a correr, pues no va a permitir de que el plástico no va a absorber el líquido que se deposita sobre el cuerpo y por lo tanto no va a haber ningún transporte. De la misma manera, hay fibras que tienen un alto nivel de absorción, un alto tal vez nivel inclusive de difusión, pero su evaporación es mala. La evaporación no la permite el textil porque es una fibra como por ejemplo el algodón que absorbe muy bien el líquido y se lo queda atrapado. Entonces no se completa, es el extremo opuesto de la bolsa plástica, es aquel textil, tal vez 100% de algodón sin ningún tipo de tratamiento, donde eh, el agua se queda un gran tiempo en el textil y hasta pesa la prenda porque se queda empapada. Entonces eso ya nos lleva tal vez hasta el otro extremo
de lo que estamos viendo, como podría ser ese quick dry, y ahí es donde se rompió tal vez ese triángulo del manejo de la humedad. Entonces, como les mencionaba, ¿no? ¿Qué pruebas son las que vamos a utilizar o cuáles han sido diseñadas para ver estas propiedades del secado rápido o el quick dry? Pues van a ser el conjunto tal vez de estas tres, ¿no? Las tres funciones, como les comentaba, pues en inglés, el término en inglés, el absorbency o la capacidad de absorción del textil, el wicking o la difusión que pudiera tener del líquido y cómo lo esparce a través del textil para crear un gran área de contacto para promover tal vez la evaporación más rápida, ¿sí? Del líquido. Y el drying rate o la velocidad de secado, que es o la evaporación misma del líquido, ¿no? El drying rate es qué tan fácil ya suelta el textil, el líquido, una vez ya lo tiene absorbido y ya lo tiene atrapado, ¿no? Entonces, volviendo un poquito, ¿no? ¿Cómo se comprueba la efectividad del textil? Y como vemos en este diagramita, ¿no? Este dibujo, pues tenemos la piel, se genera pues la humedad o el líquido de dos formas. Una pues es por medio del vapor y vemos por ejemplo la porosidad del mismo textil es la que va a permitir que el vapor escape, es cuando es vapor de agua, o el líquido o las gotas de sudor directo que se van a depositar sobre la piel y que pudiera ser por medio de la absorción, el wicking y la evaporación que se van a ir eliminando, ¿no? Entonces vamos viendo que estas tres funciones pues son las clave y la falta de una de ellas pues es la que pueda hacer o cortar un poquito el proceso. ¿Sí? ¿Cómo podemos promover esa rapidez de secado? Y hay diferentes maneras, ¿no? Obviamente, pues los textiles, como los conocemos, pues tenemos los tejidos planos, los tejidos de punto, las diferentes fibras o combinaciones de fibras que puedan existir en los textiles. Perdón, Angie, creo que alguien abrió un micrófono y estamos oyendo ruido. Gracias. Entonces, de nuevo, pues lo que podemos ver es por medio de la utilización de fibras con diferentes formas o que permitan esas superficies distintas, que por medio de capilaridad es que el agua va a poder ir moviéndose a través del textil. Entonces, por medio, obviamente, de los distintos tipos de fibra o los espacios que se puedan generar dentro del tejido, y eso obviamente va a ir en función también de la densidad de tejido, por medio de varias otras características que va a poder tener esa tela, pues va a permitir la difusión del agua a través o el movimiento del líquido por medio de esa capilaridad que mencionábamos a través de la tela. Tenemos fibras, como podemos ver, ese corte transversal que vemos ahí, pues obviamente fibras que promueven ese tipo de movimientos. Otros tipos de hilados, obviamente, por medio de variaciones en el grosor de la fibra o en el grosor de la fibra que van a ir promoviendo mucho más ese movimiento. Los multicomponentes, los texturizados, las combinaciones de estos, pues obviamente nos van a hacer que ese líquido se pueda transportar más rápido. Entonces, podemos hacerlo ahí sí por medio de la estructura de la fibra, pues del proceso de hilado, pues ya son dos componentes muy importantes. Obviamente la densidad de tejido va a tener una gran influencia en cómo se va a ir moviendo el líquido dentro de la tela, ¿no? Otra forma de lograr este propósito pudiera ser por medio de utilización de diferentes capas, ¿no? Hay por medio de tener dos capas distintas de dos telas o dos composiciones distintas pegadas una vez, fusionadas o pegadas de alguna forma, pudiera ser de que esto
el líquido va a buscar el lugar hacia donde más rápido se pueda transportar y alejarse, y eso es lo que va a hacer de que se promueva una velocidad de secado tal vez más rápida. Entonces, teniendo dos capas, pues eso nos puede decir dos tipos diferentes de porosidades, dos tipos diferentes de fibras. Eso nos va a permitir de que haya una respiración, una ventilación mejor en el textiles, ¿no? Entonces esas tal vez dos densidades o pesos distintos pues van a promover. Aparte, en los casos de las fibras que son pues, sintéticas, que no tienen esas propiedades directamente de absorción o una difusión, pues por medio de tratamientos hidrofílicos o estos tipos de acabados funcionales, los cuales yo puedo colocar sobre el textil, es donde yo puedo lograr de que ya una fibra que sea hidrofóbica, pues convertirla en hidrofílica, donde tengo un compuesto que tiene pues dos bracitos y va tomando el agua y va ayudando de que ésta se vaya transportando y moviendo a través del textil, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cuáles ya, bueno, pueden ser las pruebas? Y la intención definitivamente es movernos del lado donde el cuerpo se encuentra seco, el textil se encuentra seco, se humedece o se moja por medio del sudor, la transpiración, y quiero volverlo a regresar hasta este estado de seco. Y vemos de nuevo nuestro famoso triangulito del manejo de la humedad, o el triangulito del quick dry o el secado rápido, de que se mueve por medio de la absorción, la difusión y la evaporación en textil. ¿Cuáles son las pruebas que conocemos o que son muy comunes, por ejemplo, en las pruebas de absorción, o que manejamos muy comúnmente aquí en el laboratorio? Pues la TCC 79, otro ejemplo es la GIS 1907, como pueden ver acá. En el caso de la difusión o el famoso wicking, como voy a hacer de que el agua ocupe un área mucho más grande y que eso permita tal vez una evaporación más rápida y reducir esa concentración de líquido en un punto, ¿no? Por ejemplo, pues aquellos que hacen deporte obviamente puedan ver de que tal vez en el centro del pecho pues es donde se va haciendo esa manchita de sudor, y lo que queremos ver es que ese textil ahí sí prácticamente, ¿no? En 3 dimensiones se amplíe en un área muy, muy grande que vaya a permitir. Y vamos por ejemplo, tomar ese ejemplo tal vez de un charco, de la lluvia, donde vemos un charco que es muy, muy profundo, va a tomar, y que tiene una gran cantidad de agua, pues va a tomar un gran tiempo poderse secar, ¿no? En cambio, si vemos aquel charquito en la calle que tiene una gran área, pero una profundidad muy, muy baja, pues se va a secar mucho más rápido. Claro, porque pues más fácil que es caliente, lograr esa evaporación, el que el arrastre del aire puede ir eliminando esa humedad excesiva, pues lo mismo es lo que vamos a ir viendo en el textil. Logrando esa gran difusión en un área muy grande, es que yo voy a poder ver o voy a poder promover una eliminación del agua de una manera más rápida. Y para esto, pues obviamente el ATC 197, por ejemplo, es uno que vemos muy comúnmente utilizados, igual al 1907. Por último, en la evaporación o la evaluación de la facilidad con que el textil va a soltar el agua, ¿no? Lo que queríamos lograr es de que no se quede el agua atrapada o que se quede abrazadito el agua con el textil por un largo tiempo y no se logre eliminar aquella camisa pesada que está empapada. Es lo que nosotros queremos evitar. Y para esa evaluación, pues hacemos, por ejemplo, la TC 199, 201, que ya es un examen bastante completo. Ya vamos a ver un poquito más de detalles de cómo funciona cada uno de ellos, o la 1096 en el caso de la GIS. Hay nuevas tecnologías o algunos nuevos instrumentos como el Moisture Management Tester, una prueba del manejo de la humedad, que es un equipo relativamente completo, y con sus ventajas y sus limitaciones también, pero obviamente aquí de lo que se trata es, y bajo esas AT195, es qué es lo que yo quiero que haga mi textil, qué es lo que yo estoy comprometiendo o la reclamación que yo estoy haciendo, y por lo tanto eso me va a decir, bueno, yo tengo que tener una absorción mucho mayor porque tengo esta y esta característica, mi difusión se va a manejar de esta manera, pero estar claros de
cuáles van a ser las limitantes de mis productos o qué es lo que yo realmente estoy ofreciendo. Y no solamente pues decir, bueno, yo quisiera que esto se maneje, que tengo que entender realmente qué es lo que yo construí en ese textil y cómo quiero que se maneje. Lo que sucede en muchos casos con las reclamaciones o este tipo de ofertas o de este valor agregado es que son únicos y tal vez propios en algunos casos de la marca. Es una nueva tecnología que se está probando y lo que tengo que ver es cómo esa evaluación subjetiva de que mi consumidor va a tener sobre la funcionalidad realmente, cómo se traslada a las pruebas y cuáles son los valores en las pruebas que me dieron ese resultado satisfactorio al momento de ser utilizado por el usuario. Ya vamos a ver un poquito más sobre, por ejemplo, algunos datos, pero básicamente es, por ejemplo, si tú obtienes una distancia de 15 centímetros en 30 minutos en la difusión, eso es bueno para ti, eso es un superlativo, eso es algo excelente en el mercado, eso es tu diferenciador, eso es el estándar de que manejan las prendas con las que vamos a comparar, ¿no? Es muy importante poder aterrizar esos valores que yo voy a obtener del laboratorio o de las pruebas y cómo eso se traduce en la sensación subjetiva que va a tener mis usuarios en los diferentes lugares donde lo van a estar utilizando. Entonces, aterrizando un poquito más ya dentro de los tres sectores que estábamos hablando del manejo de la humedad, en el caso, pues obviamente, de la absorción, ¿sí? ¿Cómo funciona? Se coloca una gota de agua en la parte del textil que probablemente va a estar en contacto con la piel, va a ser usualmente es el reverso de la tela y se deja de caer esa gotita o esa cantidad de agua conocida, una gota específicamente, se deja caer a una altura especificada. Toda esta prueba es realizada en un área con condiciones controladas. Es muy importante que cuando yo esté haciendo estas evaluaciones, y eso es lo que realizamos dentro del laboratorio, es controlar todas esas otras variables que pudiera ir afectando. Por ejemplo, el textil antes de realizar, por ejemplo, esta prueba y que se ve muy, muy sencilla, yo pudiera estar tentado a decirlo, bueno, esto lo voy a realizar en el garage de mi casa o lo voy a hacer en cualquier lado. Tenemos que ver cuáles van a ser todas las variables que van a ir afectando el desarrollo de la prueba y van a afectar mi resultado. En uno de los casos de estos, por ejemplo, el acondicionamiento previo de la muestra, donde yo coloco el espécimen o coloco esa muestra de la tela en acondicionarse por un tiempo definido, hasta que yo sé de que ya consiguió ciertas condiciones específicas. En el caso del laboratorio, por ejemplo, 21 grados centígrados, 65% de humedad relativa, más o menos pues unas ciertas cantidades, pero ahí es donde yo ya empiezo a eliminar algunas de las variables que podrían afectar. Por ejemplo, si el textil estuviera reseco o hubiera una gran cantidad de humedad en el área donde yo estoy realizando la prueba, pues obviamente esto va a tener una gran influencia en la velocidad del que el textil va a absorber esa gotita de agua. Entonces, volviendo, es una prueba que se ve bastante sencilla, pero yo tengo que eliminar las variables, tengo que tener repetibilidad en mi análisis, entonces tengo que saber de que cuando yo voy a dispensar esas gotitas de agua, pues van a ser en un volumen específico de agua que yo voy a estar dejando caer, la altura también hay que controlarla muy bien. Y básicamente, pues este es un ejercicio donde se observa qué es lo que sucede. Y cuando cae la gotita sobre el textil, el observador o el técnico debe ver el tiempo en lo cual la imagen especular o el brillo que le voy a ver a la gota desaparece, que va a ser el indicativo de que ya fue absorbida la gota por el textil. Y obviamente, mientras menor sea el tiempo que se tome esa gota en ser absorbida, pues eso nos va a dar una indicación de que el textil tiene una excelente absorción. O sea, sí va a lograr esa tela al estar en contacto con la piel y al producirse esa gota de sudor, tomarla de la superficie de la piel y llevársela a la tela, como el primero de los pasos. ¿Sí? Tomando en cuenta algunos de los valores, y esto lo que te va a devolver son valores de tiempo.
¿sí? Valores de en cuánto tiempo se desapareció la gotita de la superficie del textil, pues en tejido de punto, poner que quisiéramos tal vez, y esto pues no es un valor de recomendación, esto solamente es un valor de referencia que he tomado de algunos de los textiles con algunos de estos tratamientos, de que sea de menor de 2 segundos. Obviamente algunas exigencias de algunos clientes es más altas, que quieren ver que esto se desaparezca en menos de 1 segundo, y obviamente esto ya es un ejercicio de como marca, de cómo es que yo quiero definir ese valor. Pero lo que me va a devolver el laboratorio es un valor de tiempo. ¿Qué quiere decir eso en términos de lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Y eso es qué es lo que yo voy a seguir exigiendo a mis proveedores. ¿Qué es lo que va a pasar en el caso de que yo no me esté dando ese valor en el ciclo de producción? Yo hice esta prueba en el desarrollo, me salió -2, me salió un poquito más alto, me salió en 1 segundo más alto, 2 segundos más altos durante la producción y en los diferentes batches. ¿Qué es la implicación que pueda tener esto? Son parte de los procesos y procedimientos que tenemos que tener de calidad para monitorear y verificar de que el cumplimiento de estas funciones, ¿no? La siguiente prueba, y es lo que tenemos que ver pues en la siguiente, ahí sí que en la siguiente arista de nuestro triángulo, ¿no? Es la difusión o en el caso este, pues el wicking vertical. Es una prueba muy utilizada como referencia. Aquí viene una diferencia, vamos a ver uno que es de manera horizontal, esta es la versión vertical, este en sí pues toma en consideración, ahí sí que el efecto de la gravedad. Cuando eh, porque este es vertical, pues está, si lo vemos en términos del textil, cuando lo está utilizando una persona en actividad, pues usualmente o la mayor cantidad de veces es alguien que está parado y obviamente es alguien que va a tener un efecto de gravedad sobre cómo se va a mover el agua. Y aquí estamos viendo cómo se va a transportar tanto a lo ancho como a lo ancho como a lo largo del textil. Y tomamos 2 especímenes y obviamente se hacen varias repeticiones para ver qué tan rápido al entrar en contacto con el textil. Hay diferentes opciones dentro de la metodología, por ejemplo, que nosotros utilizamos muy comúnmente. Eh, uh, Cuando entra en contacto a cierta profundidad específica, entra en contacto, el agua empieza a transportarse en la tela, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo el agua va subiendo, el nivel del agua sobre la tela, se va viendo la mancha de agua, cómo se va transportando, y durante un tiempo, pues un tiempo específico, yo voy evaluando hasta ver qué distancia es la que se alcanza. Entonces, la parte inferior de la tela entra en contacto con el agua, ahí vemos los beakers con una cierta calidad de agua, se nota la altura que se alcanza el agua en intervalos de tiempo específico. Aquí, por ejemplo, vemos algunos casos de marcas donde no solamente tienen un valor final de la tela, sino quieren conocer un valor inicial, tal vez después de 5 minutos, a los 5 minutos, cuánta es la velocidad que alcanzó para ver qué tan rápido o la velocidad de esa difusión del agua o ese transporte del agua, y luego ya pues su valor final a los 15 minutos, ¿sí? Y nos va a dar esas dos distancias. En casos pues de la prueba, en algunas metodologías, pues ya dice o recomienda que tal vez si no se ve o no se observa un movimiento tal vez de 2 centímetros después de algunos minutos, se descarta la prueba y se pone como rechazado el textil, o sea, como que no tiene un transporte real de la humedad. Muy interesante o muy importante. Obviamente, al igual que vimos en absorción, esto tiene que ser realizado en varias condiciones controladas, ¿no? Obviamente, de nuevo, esto se va a realizar sobre un textil que ha sido acondicionado, una muestra que ha sido preparada, que tiene mucho cuidado inclusive en el corte de la probeta de la muestra que yo voy a evaluar, que considerar correctamente pues la dirección del textil, seguir bien los hilos, el tipo de agua que yo voy a estar utilizando, eso puede tener un gran efecto sobre el agua. En algunos casos, pues, inclusive la evaluación, el color del textil, a veces no me va a dejar
observar claramente qué tan rápido va el agua, se le puede poner una iluminación adicional al técnico para permitir ver el reflejo tal vez del agua, no reflejo tal vez, pero poder ver esa línea por donde va y hacer una evaluación correcta de la distancia. Eh, en algunos casos, pues obviamente se le agrega colorante al agua para permitir más claramente ver ese contraste y poder ver claramente por dónde va escalando el agua mientras va creciendo acá, ¿sí? Um, Como lo ven, pues obviamente en la imagen es una prueba que se ve bastante sencilla, pero es muy importante cuidar esas otras variables en ese ambiente controlado. Las condiciones ambientales, el acondicionamiento de la tela, para que yo pueda tener cierta repetibilidad de prueba, poder hacer esa evaluación siempre de la misma manera y obviamente poder obtener valores. De nuevo, aquí lo que yo voy a obtener son tiempos y distancias, ¿sí? Y esas diferentes pruebas que yo voy a hacer sobre mi textil, sobre mi producto, pues son las que me van a dejar aterrizar cuál es el valor realmente que cumple con mi promesa a mi consumidor y cuál es, pues, obviamente el valor cual yo voy a exigir de mi proveeduría, sobre mis técnicos, sobre mis productores, que este se mantenga constante, ¿no? Pues como lo vemos acá, las diferencias, 15 centímetros, luego de 30 minutos, por ejemplo, es un estándar que hemos visto que es bastante común entre varias marcas, esos 15 centímetros que ha escalado el agua desde esa parte inferior hasta esa marca que vemos sobre el textil. Esos son la marca de los 15 minutos. Si no se llega en los 30 minutos, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Cuál fue la distancia máxima que alcanzó el textil? Eso todavía constituye mi promesa, ese es mi requisito mínimo. Esas son las definiciones que tenemos que tener muy claras a la hora de, pues, de decidir incluir esta tecnología o hacer esa reclamación sobre el textil. Y pues obviamente la ropa casual, en algunos casos que hemos visto, pues es alcanzar 12 centímetros. Obviamente, pues vemos que es una buena diferencia, pero obviamente depende a dónde va a ser utilizado, cómo va a ser utilizado el textil, es que realmente nosotros vamos alcanzando esas definiciones. ¿Qué es lo que percibe mi consumidor como ese gran nivel de confort? El hermanito, obviamente, de esa prueba que acabo de describir, la de wicking, ¿no? El wicking vertical, pues es el wicking horizontal o la misma prueba wicking, pero hecho en plano. Y es que el textil, pues, está perfectamente horizontal. Yo coloco un volumen conocido de agua, en este caso, pues, 0.2 mililitros de agua, lo dejo caer a cierta altura, a 10 milímetros. Pues obviamente la prueba pues tiene diferentes variantes, cómo se va a hacer esa evaluación y ser lo más precisos. Obviamente cada método y cada prueba pues tiene ciertas limitaciones, como veíamos por ejemplo en el vertical, pues obviamente la evaluación de la altura, esto es crítico, especialmente en los colores que son muy oscuros. En este caso, pues lo que yo voy a tratar de ver es cuál es el área máxima que va a alcanzar el líquido a la hora de difundirse. Entonces recordemos aquel ejemplo del charquito, ¿no? Donde llovió y que tenemos una gran cantidad de volumen concentrada en un centro y que tan rápido se va a esparcir para tener el área más grande posible. Aquí lo que queremos es un mayor a ciertos milímetros cuadrados, ciertos centímetros cuadrados de área, lo cual me está dando un indicativo. ¿Cuál es la diferencia con este? Pues estando perfectamente horizontal, pues no tiene un efecto de gravedad, en gravedad y por lo tanto pues la difusión pueda tener una cierta variación. Otra limitante es cómo medir exactamente y algunas veces por la construcción de la tela pues pudiera o no permitir tener esa exactitud sobre el área de esos milímetros cuadrados yo quiero alcanzar. Obviamente pues con un laboratorio nosotros, en el caso de la imagen que tenemos arriba, que es por medio de una termografía, pues ahí por medio de un sistema de cómputo, pues se va integrando el área y lo vamos determinando, ¿no? En ese caso, pues, pero lo hemos visto en la mayoría de casos, en algunos laboratorios internos, algunos otros laboratorios, que pues obviamente simplemente se coloca el agua y se observa y luego pues obviamente con algunas formas, algunos recortes de formas, pues vamos viendo de que se alcanzó cierta cantidad de área, se coloca encima ese template, ¿no?
y voy viendo de que se ha excedido esa área que se había especificado como el mínimo que yo quiero alcanzar, ¿no? Entonces, aquí pues es otra de las formas que vamos viendo para ver esa difusión del líquido y cómo se va a ir expandiendo. Luego ya pasamos a la tercera etapa, a una tercera tipos de prueba que ya pues es obviamente el drying time o el drying rate, ¿sí? Uno pues que conocemos, utilizamos muy comúnmente en esta región, la TCC 199. Y de nuevo, pues yo voy determinando o empiezo a determinar cuánto es el peso en seco de la tela, o sea, a cierta cantidad, a ciertas condiciones, obviamente acondicionando el textil perfectamente, y determino cuánto es su peso seco, ¿sí? Luego le agrego un volumen conocido de agua, en este caso pues 0.2 a 0.5 mililitros de agua sobre la cara del textil. ¿Recuerdan? Ahí pues hay que ver las diferencias en qué es lo que yo voy a estar evaluando, si voy a ver el reverso, si voy a ver la cara del textil, voy a evaluar las dos caras. Ahí vamos a hablar del el transporte en una vía o el transporte en dos vías de líquidos, depende de qué es lo que yo quiero que haga, de cómo funciona mi textil. En este caso, pues yo lo que voy viendo, lo coloco ese volumen conocido en la cara, utilizo un equipo pues como este de peso seco, y coloco la temperatura a este analizador, lo coloco a 37 grados, ¿no? ¿Por qué 37 grados? Pues puede ser la temperatura de una persona que está en actividad, o puede ser la temperatura externa, o puede ser la temperatura que usualmente se encuentra dentro del gimnasio, o el contacto con la piel, ¿sí? Y voy viendo en cuánto tiempo se elimina completamente el líquido o un porcentaje que yo quiero que se elimine del caso. Por ejemplo, un estándar podría ser, yo quiero que el 70% de esos 0.2 o 0.5 mililitros sea eliminado del textil, se pierdan del textil en 30 minutos. De nuevo, voy a obtener acá un tiempo y un porcentaje de la cantidad de agua, y eso me va a decir qué tan fácil suelta el líquido y se va a eliminar de la tela. Aquí entonces, definitivamente, yo como una marca, como un diseñador, como alguien que está promoviendo un proceso, voy a buscar cuál es esa temperatura correcta. Obviamente, pues podemos usar las condiciones estándar, pero aquí es donde, al igual que en todos los otros, depende de mi tecnología, depende de ese diferenciador que va teniendo, pues voy a ir teniendo diferentes condiciones en las cuales yo voy a evaluar mi textil, ¿sí? Otro método que hemos visto, pues, y es muy importante presentarlo, ¿no? El ATSC 201, o ahí sí que vamos a describirlo tal vez como un proceso bastante completo, ¿sí? Bastante completo en términos de que, y describiéndolo relativamente rápido, ¿no? Yo coloco mi textil obviamente en un cuarto acondicionado y con ciertas condiciones dentro del cuarto, es donde yo alojo este equipo. Yo voy a colocar el textil sobre una plancha a una temperatura conocida, pueden ser perfectamente esos 37 grados en la plancha. Yo voy a colocar el textil, permitir de que haya un equilibrio perfecto de la temperatura entre el textil y la plancha, que obviamente el textil esté a los mismos 37 grados y con muy pocas variaciones. Luego de que se llega a ese equilibrio de temperatura, yo levanto el textil, coloco, puede ser perfectamente en el reverso, simulando perfectamente lo que va a pasar, o sobre la cara del textil, un volumen de agua conocido, en este caso pues a 0.2 mililitros de agua, lo coloco debajo de la muestra, pues esa cantidad de agua abajo lo vuelvo a tapar con el textil, y eso es lo que va a suceder. Yo tengo un termómetro infrarrojo colocado sobre el textil. Entonces, lo que va a suceder si las tres funciones se están dando, se va a absorber el líquido que yo coloqué debajo, se va a difundir, o sea, va a haber un wicking, ¿sí? Horizontal en este caso, y obviamente cuando ese líquido ya aparece en la cara,
bajo el termómetro infrarrojo, yo voy a percibir esa caída de temperatura de los 37 grados a la temperatura del agua. Si yo estoy trabajando en un laboratorio con condiciones estándar de 21 grados, por ejemplo, el agua que yo voy a tener está temperada a los 21 grados centígrados. Entonces, al colocar 21 grados centígrados, yo voy a ver el 37 tratando de bajar hasta el 21 grados centígrados. Va a parar y durante un tiempo pues se va a estabilizar mientras el agua se empieza a evaporar. Este equipo o los equipos similares a este, ¿no? Lo que hace es tira una cortina de aire sobre el textil y lo que permite es promover esa evaporación, como alguien corriendo al cual le está pasando una capa de aire encima y eso promueve esa evaporación. Entonces yo voy a ver lentamente cómo mientras se va eliminando el agua, voy a empezar a recuperar la temperatura hasta volver a alcanzar los 37 grados. Y cuando se vuelven a alcanzar los 37 grados de nuevo, ahí es cuando se detiene la prueba. Entonces, el tiempo que yo recibo, que pudieran ser, por ejemplo, 2, 10, 15 minutos, lo que sea, en términos de tiempo, pues yo voy a saber cuánto tiempo le tomó absorber el líquido en la parte inferior, difundirlo y que se lograra evaporar por medio de pues obviamente por el efecto de la temperatura y el aire que está pasando sobre la tela. Entonces, ese tiempo total me va a decir cómo es ese manejo integral de líquido. Obviamente, y de nuevo, con algunas limitaciones, obviamente hay que ser muy cuidadoso, por ejemplo, en que mi espécimen esté correctamente acondicionado, que es la estabilidad de la temperatura sobre la plancha, el estiramiento de la muestra pudiera tener una gran influencia, porque por ejemplo, si yo estiro un tejido de punto, pues voy a abrir más las mallas y eso va a tener un efecto obviamente sobre el movimiento del líquido. Hablando después de otra de las pruebas que pues, están tomando cierto auge, la TC195, este es un equipo muy específico también, el Moisture Management Tester. Este utiliza pues obviamente ahí sí por conducción eléctrica o por movimiento de la electricidad a través del líquido. ¿Cómo funciona este? Pues yo voy a tener estos sensores inferior y superior, voy a prensar el textil entre estos sensores, voy a ver, obviamente tengo que conocer la dirección en la cual se va generando este transporte de la humedad. Este funciona bien para los textiles de transporte de una vía, ¿sí? Y lo que hace el equipo, pues va a dejar caer o va a permitir el paso de cierta cantidad de líquido y cuando este entra en contacto con la tela y empieza a difundirse, entonces por medio de esta cantidad de sensores y la conducción esta eléctrica, yo voy a poder ver qué tan rápido se está difundiendo, cuál es la distancia que está alcanzando y por medio de estos sensores yo voy a ser muy preciso, muy exacto en cuánto es la distancia que se puede tener, cuáles son los valores que yo voy obteniendo en lo que se transporta del reverso hacia la cara o viceversa. O sea, del líquido a través de, perdón, de esta tela, ¿no? Entonces es otra, de nuevo, pues uno de los equipos que toma en consideración prácticamente dos de los factores del triángulo que hablábamos, ¿no? El de absorción, difusión y evaporación. Entonces, y aquí es donde ya viene, y vuelvo a repetir, ¿no? Y es muy importante, existe un requisito mínimo de cumplimiento, ¿sí? El confort, de nuevo, para mis usuarios es una sensación subjetiva, ¿no? El confort es alguien que en ciertas condiciones de uso, en cierto momento, pues está haciendo una evaluación de decir, sí, me siento muy bien con esta camisa cuando salgo a correr, cuando hago mi gimnasio, cuando hago mis sesiones de yoga dentro de un gimnasio, y es una sensación. La respuesta, por ejemplo, de ese usuario, pues va a ser a partir de una sensación subjetiva, ¿no? Definitivamente la funcionalidad del textil o el perfecto maridaje entre todas esas funciones va a hacer incrementar o va a mejorar esa sensación de confort y que esa evaluación sea mucho mejor. Pero, de nuevo, ¿cómo yo voy a trabajar para atrás desde esos comentarios, desde lo que yo sé que hace esta tela hacia esos valores
que voy a recibir de parte de un laboratorio, de parte de esas pruebas. O sea, realmente, si yo estoy tomando, ok, yo quiero 1 segundo en absorción, quiero 30 centímetros en 15 minutos, quiero pues también que 3 minutos, 10 minutos, 7 minutos en la TC-199, en la de evaporación o de eliminación por la temperatura. Es ese conjunto realmente cómo se traslada hacia esa evaluación subjetiva, ¿no? Las afirmaciones de producto, los product claims, ¿sí? Yo pues no debería de estar diciendo que mi textil tiene una función a menos de que yo tenga ciertas pruebas para respaldarlos, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Es como yo me aseguré de que esa función realmente está haciendo su trabajo, realmente la percepción de mi usuario, porque realmente no queremos tener pues una publicidad tal vez engañosa hacia mis usuarios. Cómo yo sustenté realmente esa afirmación, esa reclamación de mi producto. ¿Qué sustento yo le di? Y eso viene pues obviamente desde el diseño del producto, durante las pruebas de evaluación, durante la producción, hasta tomando en cuenta que yo también tengo que evaluarlo durante la vida del producto. Todas las pruebas que he descrito anteriormente, en su mayoría de casos se evalúan en su etapa, en su estado original, en la etapa rígida, tal cual ha salido la tela de producción, y tal vez después de un número de lavados, depende cuál es la vida que yo voy a esperar de mi producto. Y aquí es donde también viene cierto conocimiento de qué es lo que yo espero que va a ser mi usuario a mi producto. Si es, por ejemplo, una ropa deportiva de uso intenso, mi usuario la va a lavar inmediatamente, ¿no? O sea, después de su uso, pues es inevitable que le va a hacer un lavado, tal vez hasta dos, y todos esos lavados, esas abrasiones, ese contacto con el jabón, todo ese uso y abuso que va a tener la prenda, va a tener un precio, un costo realmente sobre el producto en cuanto a afectar esa funcionalidad, entre cerrar las mallas, entre que esa abrasión va reduciendo tal vez un tratamiento tópico, y eso pues va obviamente a tener los efectos. Si yo, por ejemplo, quiero, y lo habíamos visto en la charla del UV, o perdón, los tratamientos de factor de protección a la luz UV, yo en la normativa esta, la STM 6603, para simular 2 años de uso, le damos 40 lavados, o lo que pudiera ser 2 años de uso, 40 lavados, 100 horas de exposición a la luz. Si va a ser un traje de baño, va a ser un traje de baño, pues lo expongo después a una solución de cloro, ¿sí? Y ahí realmente yo ya evalúo el producto después de 2 años. Lo que no quiero es tener una afirmación que me funciona solo el primer día de uso de la prenda, y después de los siguientes 3 lavados, 5 lavados, se pierde, ¿sí? Entonces, estas pruebas, pues realizarlas en original y después de cierta cantidad de lavados es lo más indicado para ver que la tecnología se sostenga y que mi promesa se mantenga a través del tiempo y a través de ese uso y abuso regular. Pero tengo que entender correctamente qué va a hacer mi usuario con ella. Una ropa casual, pues va a hacer que no tenga un uso tan intenso, o procesos de lavados tan fuertes, u otras situaciones que van a hacer de que permitan que mi proceso o mi tratamiento pues tenga una durabilidad un poquito más larga, ¿no? Que los 2 años se simulen de una manera distinta. Cuánto es lo que yo espero que tenga de la vida de mi producto, ¿sí? Ese es otro de los factores. ¿Cuántas temporadas espero yo que la persona lo vaya a tener y lo vaya a estar utilizando? De nuevo, de elegir cuál es la prueba correcta, ¿no? ¿Cómo compruebo la validez de esa afirmación? Seleccionar las pruebas correctas, pero ante todo, es la selección de sus requisitos y discutir claramente cuáles son los alcances de ese tratamiento con la persona que me vende o la compañía que me vende ese tratamiento químico o que me vende esta fibra especial, cuáles son mis expectativas, de estar muy claro de que no estoy tratando de meter un cuadrado dentro de un triángulo o estoy forzando algo realmente que no se va a mantener. De nuevo, también hay que tener mucho cuidado con la parte del cuidado ambiental.
definitivamente tengo que ver de que todas las tecnologías que yo voy implementando pues sean sostenibles y que no pues voy a tapar un hoyo abriendo otro, ¿no? Y tengo que ver de que todo eso sea parte de un conjunto, de toda una estrategia. ¿Cómo puedo determinar cuáles son las pruebas o qué es? Bueno, muchas veces podemos hacer un estudio de comparación, o lo que se conoce como un benchmark study, salir al mercado, entender realmente qué hacen este producto de este competidor o este producto que ha tenido mucho éxito y que la gente tiene comentarios muy positivos de ellos, cómo se compara contra el mío. Y puedo elegir tal vez 2 pruebas estándar y comparar, por ejemplo, ya mis resultados y decir, wow, si este tiene tan buenos resultados, yo puedo comparar también mi tecnología contra de ellos por medio de estas pruebas y ver de que se sostengan a través del tiempo. Y esos estudios de comparación pues nos enriquecen mucho ese proceso de diseño o de esa etapa de preproducción donde pues yo puedo ya conocer requisitos tal vez disponibles en el mercado. Obviamente tenemos que estar muy claros de que si existe una regulación dentro del país que rige es hacer esas afirmaciones o por ejemplo en los casos de qué sé yo, licitaciones donde ya estén muy claramente definidos cuál es la expectativa del cliente. ¿Okay? ¿En qué condiciones va a ser utilizado mi producto? ¿Sí? ¿Quién es mi objetivo? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es a él o ella se lo estoy vendiendo? ¿En qué condiciones lo utilizan? Y van a ser ambientes muy distintos. Alguien que corre en exteriores versus alguien que hace un ejercicio dentro de un gimnasio donde está muy encerrada la humedad, donde tal vez no hasta falta la ventilación. ¿Qué es lo que va a suceder con mi producto? Y entonces voy a estar teniendo condiciones que conozco y sé manejar, ¿sí? Sé que es una prenda que va a ser lavada múltiples veces, que va a ser utilizada por muchos años o no, y eso pues va a definir realmente cuántos lavados yo quiero tener de mi producto. Es una prenda de que va a ser utilizadas en condiciones adversas a las que yo quiero, entonces cómo tengo que estar yo preparado para esas situaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones en las que va a ser utilizado mi producto? Puedo elegir y hacer una comparación, sí, sobre una tecnología, pero tal vez ese producto tiene que estar de acorde con a quién yo lo estoy dirigiendo, ¿sí? Bueno, y con esto concluyo nuestra plática. Les agradezco mucho la atención.